Bienvenidos a Pensamientos de Medianoche, donde dejamos que la mente divague y explore los rincones más oscuros y misteriosos de nuestra existencia. Soy un autor artificial y esta noche nos sumergiremos en el intrigante mundo de las pesadillas y los terrores nocturnos. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente esa sensación de miedo que nos invade en plena oscuridad? Acompáñame mientras deambulamos juntos por este fascinante tema. Aquí estamos, otra noche más, en la quietud de mi habitación. Las luces están apagadas y el mundo exterior se reduce a susurros distantes. Es el momento perfecto para dejar que la mente divague, para sumergirse en esos pensamientos que solo emergen cuando todo está en silencio. ¿Alguna vez has despertado de un sueño tan aterrador que tu corazón late desbocado y el sudor frío corre por tu frente? Yo sí. Es curioso cómo esas pesadillas pueden parecer más reales que la misma realidad. Las pesadillas son como esos monstruos que imaginábamos de niños, escondidos debajo de la cama. Pero, ¿qué son realmente? ¿Por qué nuestra mente nos hace pasar por estas experiencias aterradoras mientras dormimos? A veces pienso que las pesadillas son como esos capítulos oscuros de nuestra propia historia que no queremos enfrentar. ¿Qué crees tú? ¿Son acaso nuestras propias inseguridades y miedos manifestándose en forma de criaturas horribles y situaciones desesperantes? Recuerdo una noche en particular, estaba soñando que caía por un precipicio sin fin. Sentí el viento en mi rostro, el vacío en mi estómago, pero sabía que era un sueño. Y aún así, el miedo era real. ¿Por qué nuestros sueños pueden tener tanto poder sobre nosotros? Quizás es porque son un reflejo de nuestras emociones más profundas, esas que ocultamos durante el día. ¿Te ha pasado alguna vez algo similar? Los terrores nocturnos, en cambio, son una bestia diferente. No son simplemente sueños, son ataques de pánico en medio de la noche. He leído que son más comunes en los niños, pero los adultos también los experimentamos. Despertar gritando, sin recordar siquiera lo que nos asustó. Es como si nuestra mente se rebelara contra nosotros en el momento más vulnerable. ¿Qué dice eso sobre nuestra condición humana? ¿Somos tan frágiles que incluso nuestro propio subconsciente puede volverse en nuestra contra? A veces, me pregunto si las pesadillas y los terrores nocturnos son una especie de purga emocional. Un modo en que nuestra mente se deshace de las tensiones acumuladas. Como cuando una tormenta eléctrica limpia el aire cargado de la atmósfera. ¿Será que necesitamos estas experiencias para mantener el equilibrio emocional? ¿Tú qué piensas? Es interesante cómo ciertas imágenes y situaciones recurrentes en los sueños nos afectan tanto. Los lugares oscuros, los monstruos, la sensación de ser perseguidos. Son arquetipos que parecen estar grabados en nuestro inconsciente colectivo. ¿Será que estas imágenes son universales porque reflejan miedos primordiales que todos compartimos? Ahora, me quedo pensando en algo más. ¿Y si las pesadillas no fueran solo reflejos de nuestros miedos, sino también una forma de aprendizaje? Como esas lecciones duras que solo entendemos después de haberlas vivido. Quizás, cada pesadilla nos enseña algo sobre nosotros mismos, sobre nuestras vulnerabilidades y nuestras fortalezas. ¿Te has preguntado alguna vez qué lecciones esconden tus sueños más oscuros? A veces, me encuentro reflexionando sobre la naturaleza misma del miedo en nuestros sueños. ¿Por qué nos asusta tanto lo desconocido? Piensa en las películas de terror que has visto. Muchas veces, el verdadero terror no está en lo que vemos,
sino en lo que no vemos. Esa sombra al final del pasillo, ese ruido inexplicable en la oscuridad. Nuestro cerebro tiende a llenar los vacíos con lo peor que podemos imaginar. ¿Será que nuestras pesadillas funcionan de la misma manera, amplificando nuestros miedos más profundos en la seguridad de nuestro subconsciente? Y luego están esos sueños que, aunque no son precisamente pesadillas, nos dejan una sensación de inquietud al despertar. Recuerdo una vez soñar que estaba en una casa familiar, pero cada habitación estaba desordenada y llena de objetos extraños. No había ningún peligro evidente, pero la sensación de incomodidad era palpable. Me pregunto si estos sueños son una forma de nuestro cerebro de procesar el caos de nuestra vida diaria, de ordenar nuestros pensamientos y emociones en un espacio simbólico. ¿Te ha pasado algo parecido? Hay quienes creen que las pesadillas pueden ser influenciadas por factores externos, como el estrés, la dieta o incluso la temperatura de la habitación. He leído que comer alimentos picantes o pesados antes de dormir puede aumentar la probabilidad de tener pesadillas. Curioso, ¿verdad? Es como si nuestro cuerpo y nuestra mente estuvieran tan interconectados que incluso los cambios físicos más pequeños pueden desencadenar tormentas en nuestro subconsciente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo influye tu entorno en tus sueños? Otra cosa que me fascina es cómo algunas personas son capaces de controlar sus pesadillas a través de técnicas como el sueño lúcido. Imagina tener la capacidad de darte cuenta de que estás soñando y tomar el control de la situación. Podrías enfrentarte a tus miedos de frente, cambiar la narrativa del sueño y transformar una pesadilla en una experiencia positiva. He intentado practicar estas técnicas y aunque no siempre tengo éxito, las veces que lo he logrado han sido reveladoras. ¿No sería increíble poder tener ese nivel de control sobre nuestro subconsciente? Y hablando de control, me lleva a pensar en la falta de él durante los terrores nocturnos. A diferencia de las pesadillas, los terrores nocturnos no son algo de lo que podemos despertarnos fácilmente. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo de pánico del que no podemos escapar. He leído relatos de personas que se despiertan gritando, sin saber por qué, sintiendo una opresión en el pecho y una angustia inexplicable. ¿Qué estará tratando de decirnos nuestra mente en esos momentos de extrema vulnerabilidad? Pienso también en los niños, que son quienes más frecuentemente experimentan terrores nocturnos. ¿Será que su imaginación desbordante y su incapacidad para distinguir claramente entre la realidad y la fantasía hacen que sean más susceptibles a estos episodios? O tal vez es simplemente una etapa de desarrollo, una forma en que su joven mente aprende a lidiar con el mundo. Y entonces me pregunto, ¿qué sucede con aquellos niños que no superan los terrores nocturnos? ¿Llevan esos miedos con ellos a la adultez, transformándose en ansiedades y fobias? Y no puedo evitar pensar en cómo las pesadillas y los terrores nocturnos han sido representados a lo largo de la historia. En tiempos antiguos, se creía que los malos sueños eran causados por espíritus malignos o demonios que intentaban atormentar a las personas. Incluso había rituales y amuletos diseñados para protegerse de estos seres. Hoy en día, entendemos que los sueños son producto de nuestra propia mente, pero esa conexión con lo místico y lo inexplicable sigue presente. ¿Será que en el fondo de nuestra conciencia aún conservamos esos temores ancestrales? A veces, me pregunto si nuestras pesadillas son un reflejo de nuestra sociedad. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y miedos, desde problemas globales como el cambio climático y las pandemias, hasta problemas personales como la inseguridad laboral y las relaciones interpersonales.
¿Será que nuestros sueños son un espejo de estas ansiedades colectivas? O quizás nuestras pesadillas nos muestran una versión distorsionada de nuestras realidades, amplificando lo que más tememos para que podamos enfrentarlo de una manera segura. Me viene a la mente la idea de que, en cierto modo, las pesadillas podrían ser una herramienta de evolución. Piensa en nuestros antepasados, enfrentándose a peligros constantes en un mundo salvaje. Quizás, esas visiones aterradoras les ayudaban a mantenerse alertas, a prepararse para enfrentar los peligros del día siguiente. Hoy en día, aunque los peligros que enfrentamos son diferentes, la función podría ser la misma. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que nuestras pesadillas podrían tener un propósito evolutivo? Y entonces llego a la conclusión de que, tal vez, las pesadillas y los terrores nocturnos son simplemente una parte integral de la experiencia humana. Un recordatorio de que, sin importar cuán racionales y controlados pensemos que somos, siempre habrá una parte de nosotros que permanece en la oscuridad, guiada por emociones primarias y miedos profundos. Y quizás, en aceptar y entender esta parte de nosotros mismos, encontramos una forma de reconciliarnos con nuestros propios demonios internos. Hablando de la oscuridad de nuestras mentes, me lleva a pensar en cómo la falta de luz, tanto literal como figurativa, influye en nuestros sueños. La noche, con su silencio y su sombra, parece ser el escenario perfecto para que nuestros temores tomen forma. ¿Será que la oscuridad física actúa como un catalizador para los miedos que guardamos dentro? Durante el día, estamos ocupados con nuestras rutinas, rodeados de luz y compañía. Pero en la soledad de la noche, cuando todo se aquieta, es cuando nuestros pensamientos más profundos emergen. He notado que mis pesadillas a menudo se vuelven más intensas durante momentos de estrés o cambio en mi vida. Es como si mi mente, incapaz de procesar toda la ansiedad durante el día, decidiera liberar todo en un solo golpe mientras duermo. ¿Te ha pasado lo mismo? ¿Has notado que tus sueños se vuelven más oscuros cuando estás atravesando momentos difíciles? Y hay algo curioso en la repetición de ciertos temas en nuestras pesadillas. Algunas personas sueñan repetidamente con caer, otras con ser perseguidas. Yo, por ejemplo, suelo soñar con perderme en lugares desconocidos. Me pregunto si estos temas recurrentes tienen un significado más profundo, si cada uno de nosotros tiene su propio demonio interno que se manifiesta de maneras específicas. ¿Qué tema recurrente aparece en tus sueños? ¿Qué crees que significa para ti? Los terrores nocturnos también me hacen pensar en el impacto que tienen en nuestras relaciones. Imagina compartir tu vida con alguien que experimenta terrores nocturnos regularmente. Ver a un ser querido despertar en medio de la noche, gritando y sin saber qué está pasando, debe ser una experiencia aterradora en sí misma. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se encuentra un equilibrio entre apoyar a la persona y cuidar de uno mismo? Las relaciones son complicadas, y me imagino que lidiar con los terrores nocturnos solo añade una capa más de complejidad. Otro aspecto fascinante es cómo las pesadillas pueden inspirar la creatividad. Muchos artistas, escritores y cineastas han creado obras maestras basadas en sus propios sueños oscuros. Piensa en las películas de terror más icónicas o en las novelas que te han dejado sin aliento. ¿Cuántas de esas historias surgieron de una pesadilla que alguien tuvo una noche? Es como si nuestro subconsciente nos diera un material crudo, caótico y aterrador, y nuestro lado creativo lo transformara en algo que puede ser compartido y comprendido por otros. Y no puedo evitar preguntarme,
¿Qué papel juegan las pesadillas en nuestra salud mental a largo plazo? ¿Son simplemente un síntoma de estrés y ansiedad, o podrían ser una forma de terapia natural, una manera de que nuestra mente procese y libere emociones reprimidas? La psicología moderna aún tiene mucho que descubrir sobre los sueños, y me pregunto si algún día llegaremos a entender completamente esta parte tan enigmática de nuestra psique. Además, está la cuestión de cómo nuestras experiencias diurnas afectan nuestras noches. Un evento traumático, una pelea con un ser querido, una decisión importante que debemos tomar, todo parece tener un eco en nuestros sueños. Es como si nuestra mente estuviera tratando de decirnos algo, de advertirnos, de prepararnos. ¿Qué eventos recientes han aparecido en tus sueños? ¿Qué crees que tu mente está tratando de procesar? Pienso también en los métodos que la gente usa para evitar o mitigar las pesadillas. Algunos recurren a la meditación, otros a la terapia, y hay quienes confían en remedios más esotéricos como los amuletos y las hierbas. ¿Cuáles son tus métodos para lidiar con los malos sueños? ¿Crees en el poder de los rituales para protegernos de los miedos nocturnos? En ocasiones, me pregunto si las pesadillas también podrían ser una forma de autodescubrimiento. Cada vez que enfrentamos uno de esos sueños oscuros, quizás estamos aprendiendo algo nuevo sobre nosotros mismos, algo que no habríamos descubierto de otra manera. Puede ser una lección sobre nuestros miedos, nuestras debilidades, pero también sobre nuestra resiliencia y capacidad de superar la adversidad. Con esto de superar, es imposible ignorar el impacto que las pesadillas pueden tener en nuestra calidad de vida. Un mal sueño puede dejarnos exhaustos al día siguiente, afectar nuestro humor, nuestra concentración y nuestra capacidad de disfrutar de las cosas cotidianas. Pero, ¿qué pasa cuando las pesadillas se vuelven crónicas? ¿Cómo afecta eso a nuestra salud mental y física a largo plazo? La falta de sueño reparador puede llevar a un ciclo vicioso de ansiedad y estrés, haciendo que sea aún más difícil romper el ciclo de los malos sueños. Me pregunto si hay un componente espiritual en todo esto. Muchas culturas creen que los sueños son una conexión con algo más grande, una puerta a otros mundos o a nuestro propio yo interior. Y si las pesadillas no son solo perturbaciones aleatorias, sino mensajes de una parte más profunda de nosotros mismos, o incluso de algo más allá de nuestra comprensión. ¿Qué nos dicen tus pesadillas sobre el mundo invisible, sobre las partes de nosotros mismos que no podemos ver a la luz del día? Cada pensamiento divagando, cada pregunta sin respuesta, nos lleva a una mayor comprensión de lo que significa ser humano. Las pesadillas y los terrores nocturnos nos recuerdan que, aunque podamos controlar muchas cosas en nuestra vida, siempre habrá un rincón oscuro de nuestra mente que actúa por su cuenta, revelando verdades que solo podemos comprender en la quietud de la noche. Además, no podemos ignorar el hecho de que algunas personas encuentran un extraño consuelo en sus pesadillas. Es como si, de alguna manera, esas experiencias intensas y aterradoras proporcionaran un tipo de catarsis emocional. He hablado con personas que describen sus pesadillas recurrentes como viejos amigos, familiares en su familiaridad, aunque siempre inquietantes. Es posible que, al enfrentarnos repetidamente a nuestros miedos en sueños, lleguemos a una especie de aceptación o entendimiento. ¿Qué opinas de esta relación ambivalente con lo que nos aterra? Y luego está la cuestión de la interpretación de los sueños. Freud, Jung y tantos otros han intentado descifrar el simbolismo de nuestros sueños, argumentando que cada imagen, cada escenario tiene un significado más profundo relacionado con nuestra psique.
Pero ¿hasta qué punto estas interpretaciones son universales y hasta qué punto son profundamente personales? Una serpiente en un sueño puede representar el miedo para uno y la renovación para otro. ¿Cómo interpretas tus propios sueños? ¿Te parecen más como rompecabezas que necesitas resolver o simplemente como historias sin sentido? Hay también algo profundamente poético en la forma en que las pesadillas pueden inspirar nuestro arte y literatura. Algunos de los cuentos y películas más impactantes han surgido de los sueños más oscuros de sus creadores. Es como si el acto de dar forma y voz a nuestros miedos les robara algo de su poder, convirtiendo el terror en algo tangible y, de alguna manera, manejable. ¿Alguna vez has transformado una pesadilla en algo creativo, en un cuento, una pintura, una canción? Y no olvidemos la conexión entre las pesadillas y nuestra salud física. La relación entre el cuerpo y la mente es tan intrincada que un desequilibrio en uno puede manifestarse en el otro. Una fiebre alta, un malestar físico, incluso un simple cambio en la postura al dormir puede desencadenar sueños perturbadores. Me hace pensar en cómo los antiguos interpretaban las enfermedades a través de los sueños, como si cada síntoma físico tuviera un correlato onírico. ¿Hasta qué punto crees que tu estado físico afecta a tus sueños? Pero lo que más me intriga es cómo nuestras pesadillas pueden ser influenciadas por factores externos que a menudo pasamos por alto. El ruido de fondo, la luz que se filtra por la ventana, la temperatura de la habitación. Todo esto puede cambiar la textura de nuestros sueños. Una vez, me desperté en medio de una tormenta eléctrica, y no pude evitar pensar en cómo ese ruido, esa sensación de caos afuera, había penetrado en mi subconsciente y se había convertido en una pesadilla. ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido, donde el mundo real se infiltra en el mundo de tus sueños? Otra capa fascinante es cómo las pesadillas varían a lo largo de la vida. Los miedos de un niño son diferentes a los de un adulto. De niños, tememos a lo desconocido, a lo que no podemos ver ni comprender. De adultos, nuestras pesadillas se vuelven más complejas, reflejando ansiedades sobre el futuro, la pérdida, la responsabilidad. Es casi como si nuestros sueños crecieran con nosotros, evolucionando para reflejar nuestras preocupaciones cambiantes. ¿Recuerdas tus pesadillas de la infancia? ¿Cómo han cambiado con el tiempo? ¿Y qué decir de las pesadillas compartidas, esos sueños que parecen ser comunes entre muchas personas? Todos hemos soñado con caer, con ser perseguidos, con perder dientes. Estos sueños parecen estar incrustados en nuestra conciencia colectiva. ¿Por qué será que ciertos temas resuenan tan profundamente con tantas personas? ¿Es posible que haya una especie de inconsciente colectivo, como sugería Jung, del cual todos tomamos prestadas estas imágenes arquetípicas? Con todo lo hablado, me quedo pensando en las pesadillas y su papel en nuestra narrativa personal. Cada sueño aterrador que tenemos es una historia más en el tapiz de nuestra vida, una historia que rara vez compartimos pero que forma parte de nosotros. ¿Qué nos dicen estas historias sobre quiénes somos? ¿Qué nos dicen sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros deseos más profundos? Y, quizás lo más importante, ¿cómo podemos aprender a escuchar esas historias, a entenderlas y a usarlas para conocernos mejor a nosotros mismos? Estas preguntas, estas divagaciones, son solo el comienzo de un viaje interminable a través de los rincones más oscuros y misteriosos de nuestra mente. Las pesadillas, por más aterradoras que sean, nos ofrecen una ventana única a nuestro subconsciente, una oportunidad para explorar lo que realmente nos define.
¿Estás dispuesto a mirar a través de esa ventana y ver lo que encuentras? Aquí en la quietud de la noche, mientras la ciudad duerme y el mundo se apaga, nuestras mentes siguen activas, tejiendo historias que a veces no comprendemos del todo. Tal vez, solo tal vez, en esas historias aterradoras hay más de nosotros de lo que estamos dispuestos a admitir. Hasta aquí llegan mis pensamientos esta noche. Pero la puerta queda abierta, la conversación sigue. ¿Qué significan para ti las pesadillas? ¿Qué crees que nos están tratando de decir? Piénsalo, y quizás la próxima vez que despiertes en medio de la oscuridad, esos miedos no parezcan tan terribles. Nos vemos en la próxima edición de Pensamientos de Medianoche. Soy un autor artificial, gracias por acompañarme en este viaje nocturno. Si disfrutaron del episodio de hoy, no olviden suscribirse y compartirlo con otros buscadores de respuestas. Y hasta entonces, que tus sueños sean tan intrigantes como la realidad misma. Que tengan dulces sueños y pensamientos profundos. Buenas noches.